Hola deseitas. Continuamos con la sección Volando hacia Superman 2025, donde la intención es repasar los cómics y productos más icónicos relacionados a la figura de Superman, antes del estreno de la próxima película del personaje. En esta oportunidad hablaremos de la película Man of Steel, dirigida por Zack Snyder. Una reinvención del último hijo de Krypton, alabada por unos y criticada por otros. Comencemos. Luego de un decepcionante recibimiento de Superman Returns que canceló los planes para una secuela, Warner planeó un reinicio del último hijo de Krypton. Por aquella época estaba en boga la trilogía del Caballero de Christopher Nolan y Marvel daba los primeros pasos en su universo compartido. Algo que influiría en esta película, primero pensada para ser una historia aislada sin conexión con otras cintas. El resto es historia. La película se estrenó y recibió críticas mixtas tanto de la prensa especializada como de los fans. Algunos amándola al extremo y otros odiándola de la misma forma. Recuerdo que mi primer contacto con esta película fue con 13 años al ver el póster que están viendo. En aquella época estaba desconectado de las redes sociales y me llamó la atención enterarme de una nueva película de Superman. Me animé a verla y fue una experiencia inolvidable. El nivel de espectáculo visual y la reimaginación de la historia de este ícono me volaron la cabeza. Para este video he redescubierto nuevas fortalezas, pero también otras flaquezas. La historia origen nos cuenta, otra vez, la travesía de Kal-El, desde la destrucción de su planeta natal hasta su llegada a la Tierra, su búsqueda de propósito, y uso de extraordinarias habilidades hasta la llegada de una amenaza de su mundo que deberá enfrentarlo a estas cuestiones. Vamos por lo obvio. El aspecto visual es avasallador. El estilo de ciencia ficción pura de Krypton, las peleas épicas en una escala pocas veces vista en este subgénero, y el CGI se ven magníficos 12 años después. El diseño de los trajes kryptonianos es muy bueno, y la modernización del que usa el protagonista sale indemne del reto. Sé que para los más puristas la exclusión del calzón es un pecado, pero nunca me causó gran problema, sobre todo viendo el mundo que nos presentan. Recuerda al traje ajustado de toda la vida, pero un aspecto muy alienígena que rinde homenaje a su cultura, muy adecuado para la historia. La introducción de Krypton a gran escala pone todo el contexto a disposición del espectador. Y pese a que algunas cuestiones de diseño son entre extrañas y graciosas, por primera vez sientes el impacto emocional de la destrucción de toda una civilización y su posterior repercusión. Aunque para algunos puede parecer excesiva y aburrida, nunca lo entenderé, ya que para mí es uno de los puntos fuertes. Si le tengo que poner peros en este apartado, sería en la cámara en mano y el etalonaje. Sabemos que a Snyder le gusta esa desaturación y el alto contraste, pero se echa en falta ver los colores vivos del traje. Sobre todo, esta escena del interrogatorio que parece más bien un thriller psicológico de los 2000 es horrible visualmente. La película, como muchas inspiradas por la trilogía de Christopher Nolan, tiene la necesidad de explicar y darle un sentido lógico a todo para que parezca real. Justificaciones como el diseño de los trajes, la búsqueda de Zod por el Códex, la inicial debilidad de los kryptonianos a la atmósfera terrestre para combates más equilibrados, entre otros. Nuestro enfoque no era hacer un Superman de cómic. Queríamos un Superman más realista. Un Superman que vive en un mundo real. Siento que muchas de estas decisiones funcionan muy bien al desarrollo de la trama y objetivamente están bien pensadas, pero otras, viéndolas como fan, no me convencen tanto. El añadido del ejército es una buena decisión, tomando en cuenta la historia. La desconfianza constante de estos ante Superman es algo que ya se ha explorado en muchos cómics, y ver cómo evoluciona ayuda a reforzar el viaje de nuestro héroe. Realmente creo que son cosas rescatables. El cast también es de primera. Tenemos estrellas como Russell Crowe haciendo de un introspectivo Jor-El, y a Kevin Costner como un taciturno Jonathan Kent. Solo entre estos dos ya hay 4 premios Oscars. Luego tenemos a grandes actores como Diane Lane como una amorosa y emotiva Martha Kent, y una Amy Adams como una fuerte e intrépida Lois Lane. Y por supuesto los villanos. Luego de ver varias veces a Lex Luthor obsesionado con los bienes raíces, se siente bien ver a Michael Shannon dar vida a un amenazador general Zod que contrasta a la perfección con Superman. Mientras que el segundo es resultado de un nacimiento natural al azar, el primero fue diseñado específicamente para ser un guerrero y líder militar. Entrené mi vida entera para dominar mis sentidos. ¿Tú dónde entrenaste? ¿En una granja? No necesitamos empatizar con él. Es un antagonista con motivaciones claras para con su civilización sin importar el precio. Yo existo solo para proteger a Krypton. Ese es el propósito desde el día de mi creación. Y la actriz Andrea Troy como Faora no se queda atrás. Representa ese brazo ejecutor, frío y despiadado a la perfección y sin demostrar una gran actuación. El hecho de que posees un sentido de moral y nosotros no, nos da una ventaja evolutiva.
Y en el centro de todo está Henry Cavill. Aunque fue criticado y todos sabemos que es un actor muy limitado, hace un trabajo correcto. El problema es que el guión tampoco le saca provecho. Más que por voluntad, su versión parece forzada por las circunstancias a revelarse. Y es cierto que Superman siente el deber de utilizar sus poderes para el bien, pero también porque le gusta. Porque se siente bien al ayudar a las personas. En la película lo vemos hacerlo, aún después de ser tratado muy mal por las personas, pero no se profundiza el por qué. ¿Por qué el guión así lo pide? Creo que debieron enfocarse más en esta motivación durante la juventud. Además, echo en falta más escenas donde se muestra un poco más alegre. No un payaso que siempre sonría, pero sí más optimista, ya que en estas escenas veo mucho a Clark. Por eso las críticas que lo tachan de emo volador de Injustice solo vienen del odio irracional hacia esta versión. Al menos en esta película. Y no es porque tenga dudas. El creer que Clark siempre supo qué hacer o que aceptó su misión de primeras es un error, ya que lo hemos visto dudar de esto antes o después de revelarse como Superman, tanto en El Hombre de Acero de John Byrne, como en Birthright Tu Origen Secreto. Todas historias canon alguna vez. De al mismo modo, parece que Lois está envuelta en el conflicto porque necesita estarlo, no porque sea lógico. Salvo que el gobierno la busque por filtrar la información de Superman, no se explica por qué está junto a Clark y al resto del ejército para recibir a los kryptonianos, o por qué Zod la quiere en su nave. Nunca se deja claro del todo. También siento que la pareja pudo interactuar más y darle más desarrollo a su relación. Ahora bien, tener un gran cast no garantiza calidad. Y seamos honestos, Kevin Costner no da el aire de ese granjero bonachón y comprensivo de toda la vida. Y es que esta angustiada versión de Jonathan Kent no creo que haya sido una buena decisión, ya que, si se presta atención, parece muy contradictorio. Está bien que se preocupe porque no se descubra el origen de Clark, no solo porque en los cómics se ha visto esta faceta, sino también porque hoy en día vemos un paralelismo real. El problema es que dice cosas como estas para mantenerlo a salvo. Clark, tienes que guardar esta parte de ti en secreto. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarlos morir? Tal vez. Para luego decir esto sobre su destino. La decisión de presentarte con orgullo frente a la raza humana o no. Es como, debes ocultar tus habilidades porque estás en gran peligro, pero solo hasta que seas mayor, cuando te muestres al mundo y salves a la humanidad y eso. Nada de presión. Como dije, el contraste entre misión y vocación de Zod y Clark es muy bueno y pudieron aprovecharlo mejor para hacer algo parecido entre Jor-El y Jonathan. Uno esperando que Kal-El entienda su lugar al ser el último hijo de Krypton, mientras el otro anima a Clark a hacer lo que él decida sin ninguna presión, corrigiéndolo, pero también apoyándolo en todo momento. Y respecto a la muerte de Jonathan, siempre preferiré su ataque cardíaco, ya que es una lección de que Clark no puede salvarlos a todos. Dejémoslo allí. Como dije, Man of Steel está muy influenciada por la trilogía del Caballero de la Noche y del cine de Nolan en general. Basta con ver que ni siquiera tiene el título de Superman, tomando de la miniserie de John Byrne, la cual irónicamente también modernizaba al personaje. Y por supuesto, el sublime soundtrack de Hans Zimmer. Nada de Williams, ni que recuerde a las películas de Donner, y yo lo agradezco. Dota de intimismo y epicidad a la cinta por partes iguales. Sin duda otra de sus fortalezas. Y aunque soy un fanboy de Nolan, algunas decisiones no funcionan del todo. Hacer, pseudo-realista, a Metrópolis como una ciudad random le quita esa magia que tiene en los cómics. Así como la estructura no lineal dividida en flashback que no es del agrado de todos, y el tono mucho más serio. Por algo existen las diferencias entre Superman y Batman, y se agradecen los pocos momentos ligeros que tiene la cinta. Debido a esta necesidad de hacerlo terrenal, el aspecto documental que se le quiso dar con la cámara en mano creo que fue innecesario la mayoría del tiempo. El propio Snyder quería eliminar la suspensión de la incredulidad de la audiencia. Y creo que tal vez ese fue el problema. Este concepto se refiere a la disposición a aceptar como válidas ciertas premisas, aunque sean fantásticas o imposibles, para disfrutar de una historia. Pero aquí, al querer hacerlo pseudo-realista, es inevitable que te hagas varias preguntas. ¿Cómo Jor-El venció a Zod siendo solo un científico? ¿Cómo es que Clark destrozó el camión de este abusador y nadie escuchó nada estando a 10 metros de distancia? ¿Por qué aparecen estas escenas oníricas y cómo se crean? Y así otros agujeros de guión que chocan con este realismo. Con una duración de 2 horas y media, en la recta final sí se siente la extensión. La batalla contra la máquina terraformadora parece el único relleno notable de la historia. Y tengo una relación de amor-odio con la destrucción masiva que fue muy polémica en su momento. Me di cuenta que funciona para reforzar el peligro y la escala de la amenaza. Últimamente estoy algo cansado de las películas donde al final todos los civiles sobreviven y no hay consecuencias reales.
Clark tampoco le podía pedir a Zod que fueran a un lugar desierto como Goku, ya que el villano deja muy claro que acabará con toda la humanidad. Voy a hacerlos sufrir, Cal. Voy a arrebatártelos todos uno por uno. Solo hay una forma de que termine, Cal. O mueres tú, o lo hago yo. Así que por favor dejen de usar esa excusa. Pero desearía que se hubiera preocupado más por la seguridad de los civiles, no importa si no hubiera salvado a todos. Y llegamos a la polémica tronadita de cuello del general Zod. Tal vez una torcidita de cuello le refresque la memoria. Superman ya ha matado en los cómics como último recurso, por lo que ese no es el problema. Pero desde que la vi por primera vez con 13 años pensé que se habrían evitado todo esto al encerrar a Zod en la zona fantasma con el resto de sus secuaces, aunque no hubiéramos tenido la épica batalla estilo Dragon Ball. Llegados a este punto, no había alternativa. ¿Taparle los ojos? ¿Llevarlo al espacio? ¿Noquearlo? ¿Y luego qué? Zod no se detendría ante nada. Así que yo sí defiendo esta decisión llegados a este extremo. Al final, ese grito que recuerda a la primera película de Richard Donner es desgarrador, mostrando el dolor de Clark ante su decisión. Y a las referencias bíblicas tampoco les doy mucha importancia. En su tiempo, la de Donner también fue señalada de hacer lo mismo, así como en Returns. No afectan a la trama y creo que si te molestan, es más por la figura polarizante del director. La aparición final, aunque muy idílica luego de tanto caos, me transmitió que luego veríamos a una versión más completa, más segura y resuelta del héroe. Tengo mis más y mis menos con lo que siguió, pero muchas críticas hacia esta película fueron inmerecidas. Como sea, hoy me siento afortunado de haberla visto en el cine y un poco triste por toda la polémica y toxicidad en la que derivó. En conclusión, Man of Steel es una gran reinvención del mito de Superman en todos los sentidos para el nuevo siglo, con sus ventajas y desventajas. Una apuesta atrevida, provocadora y valiente, y aún con sus fallas, que las tiene, supo mantener en el radar al Hombre de Acero para una nueva audiencia y generación, y eso siempre es de valorar. Muchos comenzaron a interesarse por el personaje y a leer cómics de Superman por esta película, incluyéndome, por lo que, al final, cumplió una de sus metas. Es el Superman que me tocó vivir, y una historia que disfruto mucho y lo seguiré haciendo por mucho tiempo más. Y hasta aquí este capítulo de Volando hacia Superman 2025. Los anteriores ya están disponibles en el canal. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tu opinión en los comentarios. Falta un solo capítulo para terminar esta playlist antes del estreno de la próxima película. Si te gustó el video recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.